Match words with action. For the benefit of our citizens. Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment, migration, industria europea, recuperar la confianza, solidaridad. Wunderparlement, Wunderparlement, Wunderparlement. Estamos en compañía de Joao Pimenta. Hola. Hola. Que es un eurodiputado del Partido Comunista Portugués y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Europa-América Latina, Eurolat, que es un organismo internacional compuesto por 150 parlamentarios de países europeos y latinoamericanos, que fue creado en el 2006 para mejorar y promover las relaciones entre Latinoamérica y Europa. Señor Pimenta, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista para Radio Chécheres, Radio MNO y Eurolat Direct. Hoy quisiéramos abordar varios puntos relacionados con el Tratado de Paz en Colombia y las perspectivas de la Unión Europea frente al mismo. Para eso estoy con Gabriel, estudiante colombiano en Maestría de Psicología Social, con el que haremos unas cuantas preguntas. Señor Pimenta, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para empezar, quisiera preguntarle sobre su experiencia en las zonas de transición en Colombia, ya dado que usted ha tenido la posibilidad de estar en estas zonas. ¿Cómo ve estas zonas de transición? ¿En qué consisten y cómo se estructuran en torno al Tratado de Paz? Bueno, antes de todo, dejar una saudación a todos los que nos están escuchando y perdonar mi portuñol con que me voy a intentar a hacer comprender, ¿no? Sí, esa fue una experiencia muy importante para mí de poder estar ahí y acompañar esa dinámica de transición, ¿no? Es muy importante, naturalmente, como una forma de fixación de las personas que integraban las guerrillas, ¿no? Y se puede comprender una postura muy positiva de todos y muy implicada con todo ese proceso de paz y los objetivos que están determinados. Lamentablemente se puede también comprender algunas de las limitaciones que nos han dado cuenta de la forma como el proceso de paz se está trasladando en la práctica e implementando en la práctica, ¿no? Dificultades de acceso a los materiales, instrumentos para terminar la construcción de esos espacios, dificultades de algunas de integración de esas pequeñas unidades en las comunidades donde están planteadas y que pueden ser dificultades tan simples como acceder a los servicios de la salud o tratar de todo el proceso de obtener los documentos de identidad, por ejemplo. Y sabemos que muchos de los guerrilleros solo en este momento están tratando de recuperar esos elementos de identificación nacional. Aunque se vivan esas dificultades, se puede comprender el compromiso de los guerrilleros con el proceso de paz y con una idea de transformación de Colombia, ¿no? Desde luego del punto de partida de esas zonas de transición, con proyectos que pretenden que sean y garantizan la sustentabilidad de esas propias unidades, ¿no? Pero también proyectos de contacto directo con las poblaciones y como una forma de desmistificar a un lado un conjunto de prejuicios que se habían creado socialmente contra, en este caso, las FARC y los guerrilleros, y el proceso de transformador de la sociedad colombiana que protagonizaban. Y a un otro lado una dinámica también con ese trabajo con las poblaciones de ganar las poblaciones para la necesidad de la implementación
del proceso de paz tal como fue suscrito y ratificado entre el gobierno y las FARC, intentando naturalmente de frenar dinámicas que son todavía que se van sintiendo y que nos daban cuenta también de retraso o incluso de cambio de lo que estaba firmado y lo que estaba acordado. De acuerdo. Tenemos también desde Colombia algunas preguntas y tenemos una pregunta de Miller, el director de Radio Chécheres, que nos envió desde Colombia una pregunta que vamos a escuchar. Tengan buena tarde, señor eurodiputado Joao Pimenta y equipo de trabajo. Mi pregunta es, cuando usted estuvo aquí en Colombia en las zonas de concentración, ¿su percepción es que realmente se hizo un proceso de paz para el bien de la sociedad colombiana o que simplemente se quiso, entre comillas, aplacar un movimiento insurgente para de manera más fácil poder ejercer todo el neoliberalismo por parte del gobierno? Gracias. No sé si habla muy rápido. Esta es una pregunta difícil, ¿no? Seguramente las dos partes en la tabla de negociaciones tenían perspectivas diferentes y podemos decir que incluso en la perspectiva más conservadora, neoliberal de la sociedad colombiana y de la política colombiana, también ahí había, y sabemos que hay, dos perspectivas distintas al respecto del proceso de paz. Una que todavía hoy sigue contrariando ese proceso y que busca apenas eliminar un conjunto de fuerzas progresistas, sean de expresión de guerrilla como la historia, en fin, forzó los movimientos populares a abrazar esa forma de resistencia y de transformación de la sociedad colombiana, pero una otra perspectiva conservadora también de utilizar el proceso de paz como una oportunidad, nombradamente, de acceder a territorios que de otra forma, en fin, más difícilmente podrían acceder. Y naturalmente la parte en ese caso de las FARC, interesada sobre todo en garantizar la paz en el territorio colombiano tras casi 6 décadas de guerra en el país y de empezar un otro momento político en el país. Incluso el Congreso de las FARC, que fue un momento muy importante, trató de afirmar esa necesidad de tener el proceso de paz como un elemento también de transición de la propia sociedad y de la política colombiana, pero que hay en primer lugar que implementarla como forma también de garantizar la libertad y la democracia para todos los colombianos, ¿no? Pero eso me traería a lo que es un poco la posición del Parlamento Europeo, porque es algo que nosotros hemos tratado también y cuestionado acá. En primer lugar, la Unión Europea siempre con un papel muy poco interventivo en todo el proceso de paz. No es por acaso que los intervenientes tenemos Noruega y Cuba como los principales protagonistas. Noruega, que no es un miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea siempre con un rostro menos visible y menos implicado con la necesidad del proceso de paz. Se habla mucho, por ejemplo, cuando se trata del proceso de paz de Colombia, acá en el Parlamento Europeo se habla mucho de la forma como la Unión Europea puede intervenir, y muchas veces esa dinámica de intervención pasa mucho por lo que se llama un fondo fiduciario para Colombia, que sería utilizado en esa dinámica del proceso de paz, que para nosotros puede traer algunos riesgos, ¿no? Porque sabemos las dinámicas que en Colombia se están llevando de refuerzo, por ejemplo,
de los movimientos paramilitares, de ocupación y penetración de esos movimientos en territorios antes controlados por las FARC, los ataques a comunidades populares e indígenas y ocupación de sus territorios. Y una preocupación que para nosotros es muy legítima es cómo se va a utilizar estos fondos de ese fondo fiduciario. O sea, es para tratar de procesos de desarrollo locales, regionales, que sean a favor de las poblaciones y de los pueblos indígenas que están ocupando esos territorios desde siempre, o será un proceso de financiamiento que va directamente a servir a esos movimientos que están en ese momento ocupando tierras y que después van seguramente a aliarse, a hacer, tratar de garantizar el acceso a esas tierras, por ejemplo, a la agroindustria y a las grandes multinacionales de la agroindustria, a quien naturalmente quieren penetrar aún más en el territorio colombiano y en territorios que están hacia este momento inaccesibles. Pero sí. Hablando ahora con otro eurodiputado que estuvo acá, nos decía que ese fondo que ya se empezó a utilizar, ese fondo de la Unión Europea, sobre todo le dejaban como la libertad un poco al gobierno para la utilización de ese dinero. ¿Qué métodos tiene la Unión Europea para verificar realmente a dónde va el dinero y si efectivamente no se va por unos caminos que tal vez no son los de la paz? Bueno, esa perspectiva es una forma de responsabilizar la Unión Europea de cierta forma, ¿no? Y además traeríamos aquí también una otra perspectiva, que es una forma de desresponsabilizar e imposibilitar dinámicas de relaciones bilaterales entre Colombia y otros países de la Unión Europea, pero eso sería un tema quizás para un otro debate, ¿no? Claro, la Unión Europea siempre utiliza la bandera de, por ejemplo, los derechos humanos para muchas veces incluso interferir en materias que son de la soberanía de los estados. Pero es muy curioso que las cuestiones de los derechos humanos no tienen pesos diferentes consoante en función de los países con quien la Unión Europea trata. Si estamos hablando, por ejemplo, de un país vecino, Venezuela, la cuestión de los derechos humanos está ahí por arriba, incluso con una manipulación de la información y una transformación de la realidad en función de objetivos que son los de la Unión Europea y no son las necesidades del pueblo venezolano. Aquí en este caso la Unión Europea, porque claro, tiene en Colombia y en los liderazgos de Colombia sus aliados, y no haríamos aquí una distinción, por ejemplo, de lo que se perspectiva de Colombia en un proceso de integración en la OTAN, por ejemplo, y en toda la dinámica política y geoestratégica de los intereses del imperialismo norteamericano, en que la Unión Europea también está implicada y sumisa, ¿no? Y por tanto, ese será siempre un problema, de qué forma la Unión Europea va a demandar o a garantizar que esos fondos están siendo de facto beneficiando las comunidades que más necesitan de esas verbas, de esos valores. Y el problema es que cuando se pasa sin filtro
la pelota, vamos a decir, al gobierno La colombiano. papa caliente, como dicen por ahí. Al gobierno colombiano, naturalmente. Las limitaciones de la utilización de esos fondos van a ser aquellas que el gobierno colombiano va a determinar. Pero al final eso les dará igual, porque los intereses más conservadores del gobierno colombiano serán seguramente los intereses de las multinacionales europeas, de las grandes compañías europeas que tienen también intereses a partir de ahora cada vez más en Colombia, ¿no? O sea, no va en realidad a haber una condicionalidad de lo uso de esas verbas a que sean destinadas de facto a soportar, a apoyar las comunidades indígenas, las comunidades populares en Colombia. Me parece que aquí el problema, tú lo pones muy bien en evidencia, es el problema de la soberanía, que no se puede entrar a apoyar de una manera tan directa a los estados. Pero el problema en Colombia es que hay una cultura, mucha gente habla sobre los temas de corrupción, y son temas que han tocado instancias jurídicas, instancias legales, instancias económicas, y esto es muy preocupante en el país. Es decir, la Unión Europea tiene en cuenta este factor en Colombia, que existen estos problemas. Seguramente. Un punto previo. Para nosotros la cuestión de soberanía es una cuestión fundamental. O sea, nosotros admitimos que caiga a Colombia la determinación de los apoyos que son concedidos, por ejemplo, por la Unión Europea. La cuestión en este caso implica, naturalmente, que quien está en el gobierno de Colombia direccione de forma adecuada esos valores. Me dirás quizás en ese momento, bueno, pero tenemos un gobierno conservador en ese momento en Colombia, ¿verdad? Entonces, la cuestión es cómo se cambia ese gobierno, ¿no? ¿Qué camino puede el pueblo colombiano hacer para garantizar cambios gobernativos que garantizan también cambios de políticas, que garantizan que el proceso de paz se pone su implementación en marcha efectiva, respetando lo que ha sido firmado, que desde las fuerzas gubernativas en Colombia se sigue un camino de combate, por ejemplo, a las fuerzas paramilitares, y se acabe con esa violencia generalizada que hace 15 días en Catatumbo resultó en la muerte de un conjunto de populares, y que pocos días atrás se había dado cuenta, por ejemplo, de 6 ex guerrilleros de FARC que han sido también Hoy mismo también asesinados. tuvimos una información sobre un gobernador indígena asesinado. Ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Eso está súper interesante, pero hay otras emisiones que van a llegar. Una última pregunta muy pequeña, y es sobre que usted participó al Congreso de las FARC, estuvo en Colombia hace poco participando a eso. Una pequeña frase sobre qué le pareció ese Congreso, qué se dijo. Muy resumido, yo sé. Muy resumido, seguro que es además de un momento muy importante histórico no solo para las FARC, pero también para Colombia, un momento de esperanza para que se pueda de facto construir una nueva Colombia, y una Colombia donde se puedan desarrollar políticas progresistas al servicio de las necesidades del pueblo y de los trabajadores colombianos. Entonces, mucha esperanza para usted. Muchísimas gracias, Joao Pimenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas de la técnica, a todos los que están esperando que acabemos. Muchas gracias a todos los que nos vieron y a todos los que van a compartir este video. Y les decimos hasta luego. Match words with action. For the benefit of our citizens.